Hola, buenas noches hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque nos permite reanudar y estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, los que van ingresando. Bueno, Mies es un ministerio del Seminario CRES, y es un gusto tenerles aquí. Estos cursos son gratuitos de 8 a 9 de la noche, dependiendo el lugar donde se encuentren. Les voy en el grupo ya están subiendo los cursos que vamos a tener de agosto a diciembre. Esa es la primera sesión de edificar a los santos, que es segunda epístola a los Corintios, y va a ser impartida por el profesor Andrés San Martín, que es de Chile. Y bueno, hoy inicia nuestra primera sesión, nos restan 5 más, termina el 20 de septiembre. El 19 de agosto, o sea, la próxima semana, los lunes, el miércoles tenemos eclesiología en la teología reformada, que va a ser impartido por el pastor Joel Almanza. Y el día viernes, los viernes vamos a tener pastoral familiar, va a ser impartido por diferentes hermanos cada mes. Y bueno, en este mes de agosto-septiembre va a estar Elsie Castellanos. Y bueno, posteriormente vamos a estarles informándoles, recordándoles los cursos que tenemos y quién los imparte. También vamos a estar compartiéndoles los materiales que nos comparten los profesores para que ustedes tengan los materiales que nos proporcionan los maestros. Bueno, antes de darle lugar al maestro que ya se encuentra con nosotros, bienvenido hermano, bienvenido. Voy a compartirles un himno antes de empezar, que es muy conocido, lleva por nombre Santo, Santo, Santo. Y posteriormente voy a dar lugar a nuestro hermano. Y bueno,
Adelante, pastor. Muy buenas noches, queridas hermanas, queridos hermanos. Dios les bendiga. Un cordial saludo desde Temuco, Chile. Les saluda un servidor, Andrés Martín Arrizaga, y espero serles de utilidad, si acaso no de bendición, en este estudio que entregaremos, en el estudio llamado Edificar a los Santos, un estudio a la segunda epístola a los Corintios. Bienvenidos y espero podamos tener una grata jornada. En el chat acaba de quedar, por cierto, el link de un comentario sobre Segunda de Corintios, bastante asequible, de bastante fácil lectura, que les puede servir como referencia para complementar el presente estudio. Hermana, por favor. Bueno, edificar a los santos, el mensaje de Segunda de Corintios. No es casualidad que hayamos escogido ese nombre, no es simplemente por encontrar una palabra grandilocuente o llamativa, o una frase grandilocuente y llamativa como es esta, edificar a los santos. Pues, así como la primera epístola a los Corintios buscaba dar un encauce a esa complicada comunidad de Corinto, claramente estos santos de los cuales siempre habla el apóstol Pablo necesitaban continuar siendo edificados, no solamente corregidos. Y eso es lo que veremos que se logra finalmente acá en esta segunda epístola. Bueno, evidentemente por un tema de tiempo no vamos a leer ahora cada versículo, pero espero que por favor lo lean en su totalidad en sus casas, en su estudio personal, y así me pueden, si es que lo desean, entregarme preguntas para que yo ya tenga preparada para las siguientes clases. Bueno, en el caso del capítulo 1, nuevamente, una afirmación que puede ser sorprendente en relación al hecho de las duras reprimendas que se recibieron en la primera epístola a los Corintios. O sea, estamos hablando de que probablemente entre entre la primera y la segunda epístola a los Corintios no deben haber pasado muchos años, cuando mucho no, 3, no creo que más que eso, pero se mantiene una característica en el tono en el que el apóstol Pablo les habla a los corintios, y es que a pesar de los defectos que se enumeran en reiteradas ocasiones en la primera epístola, en la segunda, tanto en la primera como en la segunda, hay un vocablo que siempre se repite y es el que le da nombre a este curso, y es precisamente el de santos. Por eso digo, puede parecer sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados tal vez por la cosmovisión católico-romana que tenemos o ese concepto de santidad como ausencia de pecado. En cambio aquí la palabra de Dios nos deja muy claro, tanto aquí en primera como en segunda, en este caso de Corintios, y en buena parte, si acaso no en todas las epístolas del apóstol Pablo, nos deja claro que la santidad es un hecho en la vida del creyente, por lo tanto en la iglesia. Por lo tanto, no se trata de que haya una mayor o menor cantidad de pecados no acumulados, no se trata de que estemos en una escalada de santidad. Usted no es que en un momento sea más santo que en otro. Un ejemplo que puede resultar un tanto lúdico, algunos lo encontrarán como muy básico para un estudio bíblico, pero hágase el siguiente ejercicio. Hoy, si es que usted por algún motivo este mismo servidor cometimos un pecado, ¿vamos a ser más santos o menos santos, perdón, que en un par de horas más cuando estemos descansando en la noche? Por ende, no llevando a cabo ninguna actividad mala. ¿Cuándo va a ser más santo usted o yo? O mejor dicho, va a haber un momento en el que va a haber más, comillas, santidad en nuestras vidas. Insisto, en la noche claramente vamos a estar descansando, no vamos a estar mintiendo, no vamos a estar incumpliendo ninguno de los 10 mandamientos y todas las ordenanzas de nuestro Señor.
pero sin embargo vamos a ser en ese momento tan santos como en el momento en que probablemente durante el transcurso del día cometimos algún pecado. ¿Por qué? Porque la santidad es un atributo, es una condición en el creyente. Insisto, no es la ausencia de pecado. Usted es santo por el hecho de ser creyente, por haber sido santificado por Cristo. De hecho, es evidente a la luz de los textos bíblicos que podemos encontrar que el primer vocablo con el cual se hizo referencia a los cristianos fue santo. La palabra cristiano es bastante posterior, por ahí también posteriormente puede venir el concepto nazareno, sí, también, pero de acuerdo a los mismos textos bíblicos, el primer concepto con el cual los autores bíblicos se refieren a los creyentes es santos. Y claramente, como lo deja claro Pablo en todas sus epístolas, incluso para referirse al mismo, de ninguna manera una característica en los primeros cristianos era la ausencia de pecado, que es lamentablemente el concepto que nosotros tenemos o estamos acostumbrados, tal vez rodeados de esa idea de que la santidad es algo que se consigue, que estamos en camino de. No, usted es tan santo ahora como en el momento de su conversión. ¿Por qué? Porque esa labor la hizo Cristo. La santidad no es un bien a alcanzar en el creyente, es una realidad permanente, es una realidad que se cumple en todo momento, a pesar de nuestro pecado. Por cierto, no nos malentendamos, no estoy diciendo que se trate de que tengamos carta blanca, puerta abierta para cometer pecados, sino que simplemente el no cometer pecados no es lo que nos hace o nos deja de hacer santos. Somos santos, digámoslo así, por derecho propio, pero por un derecho propio que nos adquirió Cristo en favor de nosotros, con el consumado es, ahí en la cruz. En ese contexto, nuevamente el capítulo 1 de Segunda de Corintios ratifica las palabras que les acabo de mencionar. O sea, el hecho de que somos santos. El creyente es santo, insisto, por derecho propio. Pero a su vez, parte de todo, por eso es que nosotros debemos recordar y recordar que la santidad o el ser santo es un hecho, no es un proceso. Piensen, a ver, aquí veo, por ejemplo, el nombre en la pantalla, nuestra hermana Yasmín Martínez. Nuestra hermana, ¿está llamada a ser Yasmín Martínez o es llamada Yasmín Martínez? Es llamada. No hay algo que ella pueda, o cualquiera de ustedes, por supuesto, hacer para que ese sea el nombre que sus padres dedicaron a ella, etcétera. Es un hecho, simplemente. No es que ustedes o yo debamos esforzarnos para ser llamados por el nombre que tenemos. ¿Captan la diferencia? Insisto, un proceso significa que hay algo que tiene un punto de origen y un punto de finalización. Un hecho es algo que simple y sencillamente ocurre de manera permanente, ininterrumpida. Por eso es tan peligroso cuando se habla de la santidad como un proceso, porque ¿qué pasa si en ese, comillas, proceso de santificación eventualmente fallezco, pierdo mis capacidades cognitivas? ¿Qué pasa? ¿Me quedo a medio camino de la salvación? Evidentemente que no. Insisto, no olvidar la santidad, de acuerdo a nuestra y evidente visión de las Escrituras, es un hecho consumado, un hecho permanente. Cualquier creyente ha de ser, por ende, un santo. Y en ese contexto, a estos santos de los que está hablando el apóstol a los Corintios, nos habla de la tribulación y el consuelo. Pero no se trata tampoco de una cuestión de una suerte de fe masoquista, de que debemos anhelar la tribulación como si eso, o como que debiéramos sentirnos mal nosotros, en este caso siglo XXI, porque no tenemos evidentemente las tribulaciones que tenían los cristianos en el siglo I. Recordemos, se calcula que de los primeros 200 años del cristianismo, la mitad de los cristianos murieron ejecutados.
sea, no se trata de buscar una vía cristiana atribulada, llamémoslo así, pero simplemente que eso no es algo de lo cual el creyente pueda decir que está exento. ¿Pero por qué? ¿Pero cuál es el punto positivo en este aspecto? Que a pesar de esa tribulación está el consuelo. Por lo tanto, como dice ahí bien en la pantalla, una cosa va necesariamente unida a la otra, en el caso de la vida del creyente. Más aún teniendo en cuenta que este consuelo y esta tribulación, o como quiera llamarlo, va necesariamente como parte de la voluntad de Dios en la vida del creyente. Por ende, ahí podemos perfectamente tomarnos de las palabras: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso la tribulación. O sea, ¿quién es más que los primeros cristianos nos podría dar precisamente, podrían hablar de tribulación, sino los cristianos del siglo I? Pero, insisto, el punto es que detrás de esa tribulación está el plan perfecto de Dios, y por ende, parte de ese plan de Dios perfecto está a su vez el consuelo. Alguien escribió en el chat, Primera de Corintios 1:2. Sí, ahí no quiero enfrascarme, por cierto, en una discusión de cuál traducción bíblica es mejor que otra. Pero si usted compara la Reina Valera 909 o la Luther Bibel en alemán, y otras tantas traducciones más tradicionales en el inglés, la frase es llamados santos. Y en el texto griego, cualquiera, el texto Nestle Aland, el texto Receptus, no hay lugar para la frase hacer. Insisto, no voy a entrar a analizar la eterna discusión de por qué esa frase hacer está ahí presente. Simplemente los traductores de la Reina Valera 60 en adelante la incorporaron. De hecho, en algunas traducciones son bastante más, digamos, más claros, y dicen y ponen esa frase hacer en cursiva, dando a entender que es la intención de esa frase es aclarar un poco el sentido. Opinión que no comparto, por cierto, pero insisto, en el texto griego, la de Aglot, insisto, Nestle Aland, cualquiera de sus ediciones, Textus Receptus, etcétera, no hay lugar para aquella frase, hacer. Insisto, tal vez ahí, entonces, por ejemplo, hace una preciosa traducción la Luther Bibel en alemán. Utiliza el concepto Berufung, que es casi como consagrados. Insisto, consagrados santos. Pero esa palabra Berufung no tiene al castellano una traducción directa. Por eso no se puede traducir, digamos, de manera tan preciosa como se entiende en el alemán. Pero eso es solo un paréntesis. Siguiente, por favor. Perdón. Bueno, disculpe, gracias. Entonces, y esto, insisto, no es una pregunta, es un hecho. Si hay tribulación, o sea, la tribulación es un hecho en la vida del creyente. No es algo que esté en discusión si va a llegar, va a suceder, si es que puede suceder, no. Está, punto. Solamente por dar un ejemplo, nosotros somos creyentes que, como tenemos claro, anhelamos la santidad de Dios y que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, en ese contexto, el mundo que nos rodea es un mundo que nos libre de la tribulación. De ninguna manera. Podremos tener libertad religiosa, política, social, económica, pero evidentemente no es suficiente para el creyente. Para el creyente, a lo que debemos aspirar es evidentemente a la vida eterna. Y esa es la única ausencia de tribulación de la cual el creyente puede decir que espera llegar. O sea, no podemos pensar que
vamos a tener ahora en esta vida un mundo sin tribulación. Haciendo una analogía con el Apocalipsis, nosotros debemos anhelar ser como Filadelfia, viviendo en una gigantesca Sardis, en un mundo lleno de pecado. Y evidentemente parte de la vida del creyente va a estar rodeada siempre del pecado. Por lo tanto, eso es un tipo perfectamente que podemos catalogar como tribulación que nos llega. Eso sin dejar de lado de que, bueno, estamos exentos, por ejemplo, o sea, no estamos exentos de, por ejemplo, de la muerte, de la enfermedad. Eso es algo que, por eso está la pregunta ahí. ¿Qué pasa entonces con la prosperidad? Aquella tan incorrecta, por decirlo menos, doctrina que pregonan algunos telepredicadores. ¿Qué pasa con la prosperidad? O sea, o es que nos vamos a considerar tan superiores nosotros a los cristianos, o en este caso al apóstol Pablo, como para decir que nuestra fe es tan fuerte que nosotros sí merecemos estar libres de la tribulación. ¿Quiénes somos nosotros en ese sentido para decirle a los cristianos de la época bíblica que nosotros somos mejores que ellos y por ende la tribulación y por ende la falta de prosperidad no va a ser parte de nuestras vidas? Por lo tanto, recordemos, sin entrar en los detalles de la nefasta doctrina de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad lo que hace es, uno, emitir versículos como este, el hecho de que claramente en la vida del creyente va a haber tribulación, incluso persecución, se menciona en otras partes. Y además de que pone palabras en boca de Dios, o pone en boca de Dios palabras que dijo el mismísimo Satanás. ¿Recuerdan cuáles son? Todo esto te daré si postrado me adoraras. Esa es en el fondo la promesa de la supuesta prosperidad económica, material o física. Una promesa que evidentemente Cristo jamás nos hizo. Bueno, continuando entonces, en el capítulo 1, se nos habla ya precisamente hablando de tribulación, de la resurrección de los muertos, que ya es reconocida como una doctrina. Nótese el vocablo que un servidor ahí escribió, que es reconocida. No o sea, simplemente está evidente en las palabras de Cristo, en las epístolas del apóstol Pablo, es algo que ya existe. O sea, no es que ellos hayan decidido, pensado, opinado que va a haber una resurrección de los muertos. Ellos simplemente se percataron del evidente hecho escritural de que la resurrección es una promesa concreta, real y que ha de ser cumplida. No es, insisto, un tema de debate. Para ellos al menos. No dudo que sea casualidad que se mencione aquí el caso de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque prácticamente con la partida de nuestro mismo Señor Jesucristo, ya evidentemente habían debates sobre la resurrección de los muertos. Recordemos que, de hecho, pero sí un buen porcentaje de los judíos de la época de Jesús, de la línea de los saduceos, ellos negaban la resurrección de los muertos. Por lo tanto, es obvio que si el cristianismo surgió dentro del mundo judío, algo de resabios de ese judaísmo iba a haber en algunos. En realidad, pensar que eso no iba a suceder es un tanto ingenuo. Por eso es que entonces era necesario reconocer e insistir en que se reconoce por parte de la Iglesia cristiana la resurrección de los muertos. Pero insistir, al igual como toda otra doctrina cristiana, es por parte nuestra reconocida, no validada. Nosotros no le damos validez a nada, ni al texto bíblico ni a sus doctrinas. Simplemente la Biblia ha sido revelada, las doctrinas están presentes en ella, lo único que nosotros podemos hacer al respecto es reconocerlas. Nada más. Recordemos, en la revelación de Dios y en cómo se ha de gestar la doctrina cristiana, nosotros, los creyentes, incluso nuestros reformadores, Lutero, Calvino, los grandes
forjadores del protestantismo de ahí en adelante, no crearon nada. Algunos dirán, pero bueno, es que Lutero, comillas, creó la justificación por gracia. Calvino creó la justificación, la gloria de Dios o la predestinación. No, ellos simplemente evidenciaron o hicieron público o sistematizaron, si se quiere, algo que ya existía, dichas doctrinas. O en el caso, para ampliar un poco más, las famosas 5 solas: solo fe, solo gracia, solo escritura, solo gloria a Dios. No es que haya sido, bueno, si bien ni Calvino ni Lutero nunca escribieron una frase así elaborada que dijera sola fe, etcétera. No, ellos simplemente tomaron del texto bíblico, que es tan obvio en esas 5 solas, y los pusieron, digámoslo así, en papel. Pero, insisto, o sistematizaron esas doctrinas, pero no es que les hayan dado lugar. Nosotros no hemos creado nada. Ni siquiera, insisto, nuestros padres reformadores. En este caso, insisto, la resurrección de los muertos era necesario, creo yo, en el contexto en el que se estaba gestando el cristianismo, que fuera insistido en que ya se reconocía. ¿Por qué? Porque es una doctrina que por parte del judaísmo, del cual nació el cristianismo, ya estaba siempre había sido puesta en duda por no pocas personas. Insisto, los saduceos eran un porcentaje no menor, y no estamos hablando solamente de los sacerdotes saduceos o de los rabinos saduceos, sino también ellos, por supuesto, tenían un buen grupo de seguidores, y seguramente más de alguno de ellos llegó a la conversión del cristianismo. También un aspecto que nos muestra una clara diferencia con Primera de Corintios, y es que la presentación y el saludo es tiene un tono mucho más suave, mucho más, sin ser condescendiente, pero más halagueño que el saludo de la primera epístola. O sea, básicamente es una carta, los primeros versículos es una carta de acción de gracias. Bueno, primero se presenta, al igual, dice que está en Acaya, les desea la gracia y paz, bendito sea Dios y Padre del Señor Jesucristo, dice que nos consuela, nos da consolación, habla de las aflicciones que están presentes, pero no habla en el tono tan de reprimenda que hay en Primera de Corintios. Lo cual, ¿qué significa eso? Que claramente las duras palabras del apóstol Pablo, y por cierto que eran duras, en Primera de Corintios, surtieron por la voluntad de Dios el efecto que esas palabras esperaban. O sea, evidentemente, ahí es donde entra algo que veremos sucintamente más adelante, el hecho de que la ley de Dios debe ser predicada previo al evangelio, ante los pecadores me refiero, ante el incrédulo. ¿Por qué? Porque el incrédulo va a sentirse satisfecho con, por ejemplo, que le digamos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El incrédulo probablemente nos va a decir, ¿y a mí qué me importa? En cambio, al incrédulo, ¿qué le debemos predicar en primera instancia? O hacer conocer en primera instancia la ley de Dios, por los 3 usos que esta ley tiene, que veremos brevemente al final. Por eso siempre la ley debe ser entregada primero, antes que el evangelio. Porque si no tenemos certeza o conocimiento de la ley a la cual hemos fallado, más aún si se trata de la ley perfecta de Dios, ¿qué sentido que se nos hable de la recompensa o de la promesa? No le vamos, sin duda, incluso si lo pensamos en la vida secular, nos puede pasar eventualmente eso con la ley secular. No, siempre es necesario primero conocer la ley para luego tener un pertinente conocimiento y recibir las bendiciones propias, en este caso de las buenas noticias del evangelio o de las recompensas que hemos de recibir, insisto, incluso en el mundo secular. Entonces, algo que claramente se cumple aquí es el hecho de que fue necesario ser duro, aplicar la ley, llamémoslo así, con dureza, con firmeza,
no pasar por alto el pecado de los creyentes, porque así se puede ver cómo en esta segunda epístola a los Corintios esas duras palabras demostraron tener efecto. Todo a su tiempo. No es que si vemos aquí, hay una actitud en el apóstol Pablo, una actitud de amor. ¿En qué sentido? En que si bien les entregó un duro mensaje de reprimenda, no venía al caso un mensaje de felicitación. Por supuesto, de acuerdo a lo que se menciona en Primera de Corintios, no había motivo alguno por el cual, comillas, felicitar la actitud de los corintios. Pero claramente si esta reprimenda hizo efecto, pues bueno, ahí llegará ya llega el momento en donde al haber hecho este efecto, surtido este efecto, la siembra, ahora viene la época de la cosecha. Pero este mensaje habría caído en oídos sordos si simplemente el apóstol Pablo hubiese llegado con palabras llamémoslo así, de halago, de felicitación, de comentarios así. No habría tenido sentido alguno que el apóstol Pablo, al ver una mala situación en la iglesia, lo mismo para nuestras vidas. Además de que como creyentes tenemos que tener en cuenta que si nosotros acudimos a la palabra de Dios, no es para recibir los halagos que nos gustaría escuchar, sino para saber lo que somos. Y así entonces, insisto el punto, si usted no se sabe pecador o pecadora, va a sentir la necesidad de conocer de Cristo. Precisamente por eso, la ley debe estar primero, para conocer que necesitamos de un Salvador. Y así el Evangelio nos muestra la salvación. El sentido inverso no sirve, de ninguna manera. Hermana, por favor. Hermana Karina, dígame. ¿Quiere preguntar algo? Okay. Bueno, mientras tanto, entrando al capítulo 2, nos deja claro de inmediato, el versículo 1 dice, pues, esto pues determiné para conmigo, no venir otra vez a vosotros con tristeza. Piénsenlo, tristeza, o sea, cuando hay tristeza, insisto, permitiéndonos la analogía, ¿uno siente tristeza por alguien que nos resulta indiferente? No. Claramente, por lo tanto, si aquí Pablo dice que originalmente les escribió con tristeza, es porque se da ese hecho que está mencionado ahí en la pantalla. Es el amor lo que motivó la carta, no la necesidad de una disciplina simplemente a secas. Por ende, también para nosotros, en nuestra vida personal, espiritual, así como en nuestra vida de fe, como comunidad cristiana, como iglesia, es el amor el que debe primar nuestras acciones, tanto de dureza, al estilo de Primera de Corintios, así como también cuando ya la disciplina ha surtido efecto. Toda nuestra labor. Sin duda, claramente, los creyentes somos bastante dados a caer en el error de invertir el orden de las cosas y actuar más por rabia, más por molestia, que actuar por amor. Insisto, incluso la disciplina, incluso cuando hay disciplina o debe llevarse a cabo la disciplina a causa de motivos doctrinales, pues bueno, esa disciplina debe llevarse a cabo en amor. Dar las oportunidades pertinentes al que está cayendo en pecado, mostrarle su error, no simplemente condenar cual inquisición a nuestro hermano que ha caído. Si esa persona evidentemente llamémoslo así, no tome en cuenta la reprensión, bueno, pues ya pasa a ser responsabilidad de aquella persona. Pero nuestra primera responsabilidad es actuar con el hermano caído en amor. Insisto, siguiendo nuevamente el ejemplo que el apóstol Pablo nos dejó. Actúa en amor, aplicando disciplina, dura disciplina en Primera de Corintios. Y así entonces, puede entonces hablar con certeza el apóstol
de que ya ahora, habiendo actuado con amor, ahora puede, digamos, decirse que eh, hizo las cosas, digámoslo así, en el orden correcto. Habría sido, por supuesto, un gigantesco error, que lamentablemente es bastante común en el pueblo cristiano hoy en día, y lo ha sido siempre, que simplemente se comete el pecado, el error, y se castiga con dureza, sin primero actuar en amor. Insisto, debe estar primero la posibilidad, incluso, de hecho, debería ser casi una obligación, de permitirse a que antes de llegar a una sanción disciplinaria, que la persona se arrepienta. Y si hay arrepentimiento, pues bueno, ¿quiénes somos nosotros como personas o como cristianos para negarlos? Si Cristo si Cristo, el apóstol Pablo actuaron así, ¿por qué nosotros no habríamos de ser algo distinto? De ninguna manera. Hermana Karina, ¿ahora quiere comentar algo? Hermano, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿Cómo están gracias. todos? Hermano, una consulta. Por ejemplo, en la iglesia, usted dice que la persona cuando está arrepentida, bueno, se le puede absolver lo que es el castigo, digamos, la amonestación. Pero si en todo caso toda la iglesia sabe de eso que ha pasado con el hermano, ¿no estaría la iglesia viendo de que no hubo una consecuencia de lo que hizo? Y cualquier cosa que pueda pasar en la iglesia, o sea, normal, hermano, decir yo hago esto y normal. No me van a decir nada en la iglesia, yo me arrepiento y hasta ahí nada más quedo todo eso. Hermano, ¿puede reanudar, abrir su micrófono? ¿Aló? ¿Me escucharon, hermanos? Ahora sí, disculpe, no entiendo por qué se me desactiva el micrófono. Bueno, gracias. Bueno, es que el punto en este caso, si bien no podemos establecer una regla de conducta permanente que no ha de tener una variación, pero el creyente que se manifiesta arrepentido de su pecado, pues bueno, en primer lugar debe estar el perdón, necesariamente. Entonces, si ya pasa un ejemplo como el que dice usted, un suceso en donde el hermano finalmente demuestra que ese perdón fue, digamos, desaprovechado, pues que pase a ser, al menos así lo ve un servidor, que pase a ser, comillas, culpa de él, responsabilidad de él. Nosotros cumplamos con la parte que nos compete a nosotros, que es dar la oportunidad, entregar el perdón, y claro, hay pecados en donde claramente van a tener una consecuencia en muchos casos inmediata, pero eso no quiere decir que no debamos entregar el perdón que si es que el arrepentimiento está presente. Insisto, pero tampoco podemos hacer, digamos, una regla de conducta obligatoria sí o sí siempre. Evidentemente, cada caso debe ser analizado en su justa medida, o en su justa causa, me refiero. Bueno, en ese contexto, al ser el amor lo que motiva la carta, por lo tanto, a lo que apunta es a la edificación, precisamente, nuevamente, por eso el título de este curso, edificación de los santos. Recordemos, aquí no estamos edificando a cualquiera, no estamos pidiendo el arrepentimiento o el cambio de actitud de un desconocido, no, estamos hablando de nuestros hermanos en Cristo. Por lo tanto, tiene que ser de parte nuestra en la iglesia, nuestro actuar debe ser necesariamente distinto. No estamos hablando aquí o sea, la ley de Dios, mejor dicho, es perfecta, la que aplica la disciplina. No podemos en ese sentido actuar de la misma manera en que lo haría un juez secular. El juez secular para un juez secular la palabra perdón no tiene cabida. Y bueno, insisto, no vamos a entrar a debatir si es correcto eso o no, pero el punto es que no la hay. Pero en el caso de la congregación, en primer lugar, recordar, el juez es Dios.
Nosotros nuevamente simplemente declaramos, constatamos un hecho, en este caso el pecado. Pero porque si fuera con ese criterio, el criterio contrario me refiero, bastaría con que el apóstol Pablo se quedara con tal vez los primeros 2 capítulos de la primera epístola a los Corintios y se acabó el tema y todos los cristianos de Corintios iban a disciplina. En cambio, por eso, Pablo les dio la oportunidad de arrepentirse, les instó a hacerlo, de qué manera debían hacerlo, y aquí están los frutos. Por eso, entonces, apuntó en primer lugar al amor y en segundo lugar a la edificación. ¿De quiénes? Insistir en ese punto, de los santos, no de otros. Esa es nuestra labor. Hermana, por favor. Bueno. También se habla del el malentendido concepto del triunfo en este capítulo. Pero, nuevamente, ¿qué es el triunfo? Pablo fue una persona triunfante, o incluso nuestro Señor Jesucristo fue una persona que, de acuerdo a los criterios seculares, triunfó. Claramente que no. O sea, la sabiduría de Dios es distinta a la supuesta sabiduría del ser humano, incluso del creyente. Los parámetros de Dios no pueden ser, por lo tanto, los mismos que los del mundo que nos rodea. El triunfo, en el caso del mundo secular, del mundo no creyente, es obtener determinados objetivos de la manera más exitosa posible. Pues bueno, siendo así, pensemos, nuestro Señor Jesucristo fue una persona a los ojos del mundo en su vida ministerial, una persona exitosa, de ninguna manera. Murió ejecutado, traicionado. Todos los que se dijeron seguidores suyos, con excepción de María y María Magdalena, lo traicionaron, lo dejaron de lado. O sea, es cierto, la traición más llamativa es obviamente la de Judas y la de Pedro. Pero eso no quiere decir que los demás apóstoles, al esconderse, no traicionaron a Cristo también. Desde ese punto de vista, claramente la vida de Jesús no fue un triunfo, pero insisto, de acuerdo a las perspectivas que el ser humano y el mundo secular tienen de lo que es el triunfo. Para nosotros, en este caso, el triunfo de Cristo no se vio en su vida terrenal necesariamente. Claro, con su resurrección sí, pero nosotros incluso somos una muestra del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Después de todo, estamos aquí congregados en su nombre. O sea, el triunfo va más allá en la fe cristiana de lo que nuestros ojos y nuestros sentidos pueden mostrarnos en un determinado momento. El triunfo que nos da Cristo, en el caso nuestro, la vida eterna. Sí, hermana, sí lo haremos. Al menos, sí, a menos que se me prohíba, pero mi intención es hacerlo. El triunfo ha de ser algo para nosotros permanente. Los sentimientos de alegría o de tristeza para el mundo secular son, insisto, nuevamente, aspectos temporales que en algún momento se van a ir. El típico ejemplo que tal vez los que tenemos hijos podemos darle a nuestros hijos precisamente. El triunfo de que un equipo deportivo logre, ahora que están las Olimpiadas, por ejemplo, que un equipo deportivo logre. Ok, va a celebrarse, es motivo de alegría, ¿por qué no? No hay nada de malo en eso. Pero esa alegría, ese aparente gozo, ¿va a durar cuánto? En el caso del que sea campeón de un torneo, va a durar hasta que llegue otro campeón y punto, y fin de la historia. En cambio, el triunfo del creyente es un gozo permanente, que no puede ser comparado, por lo tanto, con los parámetros del mundo. No son, o sea, por lo tanto, son maneras de expresar el triunfo de manera totalmente, diametralmente distintas. El triunfo, para nosotros, está vinculado con la salvación, la vida eterna, la gloria de Dios. Para el mundo, por supuesto, todos estos aspectos son absolutamente irrelevantes. Para nosotros, de ninguna manera. En ese sentido, más es que, nuevamente, nuestros parámetros deben apuntar hacia Dios, no hacia lo que el mundo considere que es o podría ser eventualmente un triunfo. Bueno,
también se nos habla que la palabra ya estaba siendo falsificada. ¿Eso qué significa? Para que algo sea falsificado, ¿qué debe haber primero? Para que algo se le intente hacer falso, ¿qué debe existir primero? Algo verdadero. Exacto, algo verdadero, algo real. Por lo tanto, aquí esta frase nos deja totalmente afuera el hecho, la famosa frase que lamentablemente a muchos les gusta decir, que la doctrina no importa. Pues bueno, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, el apóstol Pablo, en todas sus cartas, los autores bíblicos en general, enseñaron un mensaje concreto, no abstracto, no una idea lejana, ok, amar a Dios, amar al ser humano, al prójimo. No, enseñaron, además de eso, temas muy específicos, muy concretos, de manera muy puntual y detallada. Por lo tanto, no se puede decir que simplemente no, yo creo en Dios, el típico concepto abstracto, no, yo creo en Cristo, no en la doctrina, frase que probablemente todos hemos escuchado alguna vez. No, yo sigo a Cristo, como me decía una vez un profesor en el seminario, no por cierto. Yo creo en Cristo. Sí, genial, pero ¿en cuál Cristo entonces? Pues hombre, en el Cristo de las Escrituras. Porque este debate, y disculpen la infidencia personal, pero se daba en el contexto de que él me decía, es que yo no creo en la Biblia, creo en Cristo. Pero bueno, mal que le pese a quien sea, el Cristo que usted y yo conocemos es el Cristo de la Biblia, ni más ni menos. Por lo tanto, recordar, el hecho de que se nos hable de que hay una palabra que está siendo falsificada quiere decir elocuentemente que hay una palabra que es real. Y en este caso, uno de los conceptos que podemos utilizar para referirnos a ella es la sana doctrina. O sea, por lo tanto, estamos hablando de que ya estaban existiendo doctrinas falsas que pueden ser de cualquier tipo. Y recordemos, para nosotros, así como la palabra de Dios es una sola, no podemos decir que hay doctrinas, ya sean reales o falsas, que sean más importantes que otras. La herejía nunca parte con algo gigantesco con algo pequeñito, de algo gigantesco de la nada. Todas las grandes sectas que hemos podido llegar a conocer, lamentablemente, no partieron con la herejía así como la conocemos hoy. Partieron de a poco. El Vaticano que conocemos hoy no inventó todas las barrabasadas que enseña hasta el día de hoy partiendo desde la nada. O sea, desde algo gigantesco, perdón. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María es una doctrina que recién partió en el 1800. La doctrina de la salvación por fe, por obras, es bastante moderna. ¿Cuándo partió esa despurificación de la fe? Insisto, paulatinamente, lentamente, con cosas que tal vez en apariencia no se veían gigantescas, pero que el daño acumulativo finalmente sí termina siendo gigantesco. Por eso, no pensar que porque hayan doctrinas que no son pertinentes a la salvación, son menos dignas de defenderse. La palabra de Dios es una, por lo tanto, la doctrina también. Siguiente, hermana, por favor. Perdón, la repetí. La siguiente, por favor. Bueno, en el capítulo 3, recordemos que sin la comisión ni la preparación que Cristo le había dado, Pablo, aún con todas sus habilidades naturales, que claramente las tenía. O sea, Pablo, si fue un fariseo, educado, recordemos, por el también docto fariseo Gamaliel, era un hombre sin duda con grandes dotes, con grandes habilidades, llamémoslos naturales, y que las siguió en su vida haciendo más fuertes todavía. Pero eso no quiere decir que esas habilidades no sean en un principio y en su fin un don de Dios entregado al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que desarrollara su ministerio. Por lo tanto, todas estas habilidades que Dios le dio al apóstol Pablo en este caso, o las habilidades que sin duda nos puede dar a cualquiera de nosotros, son algo que debemos reconocer siendo creyentes como un don de Dios. No de nuestra propia
pretendida erudición. Puede que seamos eruditos, puede que no, algunos no tanto. Debemos aspirar a eso, ¿por qué no? A conocer y a estudiar muy bien la palabra, pero no por eso debemos dejar de lado el hecho de que reconozcamos el hecho de que todos estos dones que tenemos son, insisto, un don de Dios. En otras palabras, por eso esa palabra ahí en roja, un llamado a la humildad del creyente, a que entienda o entendamos que cualquier cosa buena que haya en nosotros es necesariamente, sí, solo sí, sin excepción alguna, un don de Dios. Lo fue en el caso del apóstol Pablo, por supuesto, lo va a ser en el caso nuestro también. Hermana, por favor. Bueno, en el versículo 6 se nos habla del polémico versículo, la letra mata, el espíritu vivifica. Polémico, seguramente todos acá hemos escuchado ese versículo como un ataque al estudio teológico. Muchas veces lo he escuchado, cosa que la verdad no entiendo por qué se utiliza de esa manera tan liviana, no resiste mayor análisis. Aquí cuando está hablando de la letra, no está hablando de la letra en el sentido, digamos, A, B, C, D, etcétera, que podemos encontrar en la Biblia o en cualquier texto de estudio. No, está hablando de la letra de la ley. ¿Por qué? Porque la letra de la ley, al no ser un medio de salvación, precisamente nos sirve para demostrarnos o mostrarnos por qué es necesario que llegue la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de la ley somos condenados. La ley nos muestra nuestro pecado, lo indignos que somos ante Dios. Por eso la letra mata. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios sea el que vivifique. ¿Y acaso no vamos a decir que el Espíritu de Dios no está presente en la letra? Ya que si suele esa típica frase, la letra mata. Bueno, el texto bíblico está escrito en letra. Por lo tanto, es claro de que cuando habla el apóstol Pablo aquí de la letra que mata, no está hablando de la letra en el sentido académico, docente del término. Está hablando de la letra de la ley. ¿Por qué? Porque no es un medio de salvación. Para eso está la gracia de Cristo. Por ende, el Evangelio. Por lo tanto, son la ley versus el Evangelio son claramente diferentes. Y mezclarlos es peligrosísimo. Porque si usted convierte la ley en Evangelio, podemos caer en lo que muchas veces hemos escuchado como el llamado legalismo. O sea, el asumir que algunas cosas, buenas obras, por muy buenas que sean, son las que nos abren el camino a la salvación. No, el que nos abre el camino a la salvación es Cristo en su mensaje en el Evangelio. Son, por lo tanto, es lo que se le suele llamar una regla hermenéutica fundamental, o sea, una regla de estudio bíblico fundamental, la ley y el Evangelio, que no deben diferenciarse. Esto es un concepto especialmente que se acuñó con el mismo Lutero, como la regla hermenéutica fundamental de Lutero, la ley versus el Evangelio. No se trata de que la ley en sí misma sea mala, sino que simple y sencillamente no nos abre el camino a la salvación. Nos muestra el motivo de nuestra condenación. Y así nos muestra también a un Dios justo, que nos deja claro por qué estamos condenados, por qué necesitamos de la salvación. Por lo tanto, es útil para lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. La ley mata, insisto, mientras que el Espíritu, por lo tanto el Evangelio que transmite el Espíritu Santo, vivifica. Uno destruye, el otro crea. ¿Por qué? Los llamados tres usos de la ley, de Dios, por supuesto, como espejo, como guía y como freno. Siguiente, por favor. Simplemente quiero que tomen atención a ese aspecto. La ley como espejo. Nos sirve como cristianos, por supuesto. No estoy diciendo que haya que borrar ya sea los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ni mucho menos el Antiguo Testamento en su totalidad. No, son tan válidos para nosotros. La diferencia es que hasta antes de que se rompiera el velo, el día de la crucifixión, el motivo de su existencia era muy distinto. La ley, para intentar ser cumplida, entregaba salvación. Pero ahora que tenemos a Cristo, habiendo muerto y resucitado,
habiendo dicho consumado es, cuando se rompe el velo, ya el uso de la ley pasa a ser muy distinto. No entrega salvación, pero sí nos sirve como, insisto, como espejo, como guía y como freno. Espejo, ¿por qué? Como un espejo común y corriente, o esta misma cámara que tenemos probablemente la mayoría de nosotros. Nos muestra quiénes somos. En este caso ante Dios, por supuesto. ¿Quiénes somos? Pecadores. Nos muestra, no solo eso, sino también nos muestra los motivos por los cuales somos pecadores. Y es porque no hemos cumplido la voluntad de Dios. Y porque el pecado se ha adueñado de nuestra naturaleza. También nos sirve, como lo digo, como guía. Nos muestra el camino. Nos muestra lo que debemos hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios para acercarnos a Él? Cosa que a su vez también es mucho más valiosa. ¿Por qué? Porque nos deja claro de que hay una manera de llegar a Dios. Y más aún, que Dios mismo nos provee la manera en cómo llegar a Él. Por eso, la ley como guía. Y finalmente, también, la ley como freno, para saber cuándo detenernos. Cuándo el mensaje debe ser entregado, como lo decía hace unos minutos atrás. Cuándo debe ser silenciado. A quiénes debemos hablarles y a quiénes no. Tomémonos de aquellas palabras, no hay que tirar las perlas a los cerdos. El mensaje de salvación es para que o mejor dicho, el mensaje de la gracia. Tomemos ese versículo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje va a caer en tierra fértil si se lo entregamos al incrédulo. Por supuesto que no. Por lo tanto, la ley nos muestra el hecho de que al incrédulo ese mensaje todavía no es para él. Ese mensaje es para el que ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Y cómo debemos tener a Cristo en su corazón? Conociendo su ley. Sabiendo, como les digo, primero, por qué somos pecadores, en qué hemos pecado, cómo debemos enmendar el camino, por qué motivo hacerlo, y cómo llegar a la salvación y por lo tanto a la vida eterna. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta antes de finalizar. Si hay tiempo para eso, hermana. ¿Alguna pregunta que tenga? Veo que la hermana Karina García está pidiendo la palabra. Bueno, rápido, hermana Hilda. Están sin... hermana Olivia, Hilda Olivia. Sí, bueno, probablemente no soy tan hábil para captar las ideas rápidas del hermano Andrés San Martín, pero ya con todas los textos que nos dio, que generalmente usamos en las predicaciones, en la evangelización, ¿cuál sería entonces la forma adecuada de iniciar una plática con una persona que no es creyente? Porque de tal manera amó Dios al mundo, generalmente esa es la primera. Entonces ya no sé cuál sería la base bíblica mejor dada para, bueno, creo que no hay un bueno ni a uno, podría ser, por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Podrían ser esos, ¿no? O sea, primero iniciar con un versículo que implante la idea de que todos somos pecadores y no del amor de Cristo. Eso ya lo he escuchado en varias clases en las cuales pues pretendemos primero hablar del amor del Señor
pero pues sabemos que no lo van a entender porque el Espíritu Santo apenas si está, pues no sabemos si el Espíritu Santo está trabajando en esa persona con la que estamos hablando. Pero entonces dígame, ¿cuál entonces sería la forma adecuada para empezar una evangelización? A ver, con un incrédulo, que insisto, con un incrédulo. Muy distinto a un incrédulo que tal vez simplemente se acerca a nosotros para ver cómo hacernos caer, yo apelaría casi de inmediato a lo que se suele llamar el argumento moral de la existencia de Dios. O sea, en otras palabras, que el ser humano no tiene una justificación para ser un ser bueno, amante de su prójimo, si no existe un Dios que nos haya mostrado en este caso el camino. Y por ejemplo, ¿qué mejor que demostrarle que ese Dios que ese incrédulo tanto desprecia, nos entregó algo, por ejemplo, llamado los 10 mandamientos? Por ejemplo, o también podría ser el Sermón del Monte. Insisto, nuevamente nos sirven ambos como una guía para mostrarnos por qué hay una base moral, en este caso en la fe cristiana. Con esos tipos de aspectos creo que podemos un poco abrir el discernimiento de aquel incrédulo. Porque, como bien lo hemos dicho, o usted misma acaba de decirlo, al incrédulo le va a importar poco o nada si Cristo murió en la cruz por él. Pero quiero creer que cualquier incrédulo que se diga una buena persona, y lo más probable es que el incrédulo se acerque a usted diciendo que es una buena persona, le va a interesar, insisto, qué moral, qué ética, qué buena conducta espera el Dios en el que nosotros sí creemos de parte nuestra. Insisto, y si se trata de eso, no hay mejor ejemplo que los 10 mandamientos y el Sermón del Monte. Por ahí, en alguna ocasión, si bien no era un cristiano particularmente ortodoxo, el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo en alguna ocasión que la moral y la ética más perfecta de la historia de la humanidad es la que encontramos precisamente en los 10 mandamientos y el Sermón del Monte. Insisto, él no era alguien que se sentaría de buena gana tal vez a estudiar junto con nosotros, pero creo que en ese aspecto, si queremos acercar a alguien, nos pueden servir perfectamente esos dos ejemplos y demostrarles cómo el Dios en el que creemos nos entrega una moral y una ética no solo buena, sino también digna de ser llevada a cabo, cumplida en cualquier persona, cristiana o no. Y eso creo, insisto, es solo un ejemplo, no es una fórmula mágica, por cierto, porque, insisto, por ejemplo, el famoso Richard Dawkins, el papa del ateísmo, no me puede mostrar una base moral y ética mejor que esa. No puede, simple y sencillamente no va a poder, porque no tiene de dónde obtenerla. Nosotros sí. Bueno, no sé. Lo que me queda entonces es que en esta clase siempre nos vamos a estar refiriendo a las personas ya convertidas. O sea, puede haber un tipo de diálogo evangelístico con personas convertidas o ya santas, porque usted mismo dijo, ¿no? Somos llamados santos, no hay un proceso, somos santos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ir y predicar, cumplir con la gran comisión? Porque empezar con los 10 mandamientos o con el Sermón del Monte, pues yo lo veo un poquito complicado, porque esas intervenciones son rápidas, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que yo estoy en uno de esos ministerios de evangelización, casa por casa o en los parques. Entonces sí se me complica ahorita, pero probablemente ya con el tiempo lo voy a ir asimilando, ¿verdad? Poco a poco. Hoy fue la sorpresa. Muy interesante su exposición. Buenas noches. Muchas gracias. Hermana, no sé si tenemos tiempo para otra pregunta. Estoy a su orden. Dada al tiempo, voy a darle lugar al director, Joel Almanza, que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos nuevamente. Veo que muchos otros han seguido a lo largo de los años tomando sus cursos en MES. Los que comenzaron hace pues ya 2 años y medio, pues ya están cerca de terminar las 19 materias. Mucho ánimo, siguen adelante.
Y los que siguieron conectándose del semestre pasado, pues sepan, vamos a seguir en la misma línea. Todo lo que hacemos en Mies es gratuito y lo hacemos para que conozcan evidentemente todo lo que tiene el seminario CRES para ofrecerles. Tenemos una modalidad escolarizada para los que quieren ser pastores de tiempo completo, como el pastor Andrés San Martín, como el pastor Otoniel, que también nos acompaña por acá. Tenemos una modalidad en línea, por si tú quieres dar clases en escuela dominical, tener algún liderazgo de ministerio, tener algún grupo de estudio bíblico, acércate, tenemos algo para ti. Y bueno, tenemos muchas otras cosas en el seminario, se los iremos diciendo paso a paso. Quisiera que recordaran nada más una cosa, por favor. En este caso, Mies inició solamente el lunes, una semana antes, por consideración al pastor Andrés San Martín, pero el resto de las asignaturas esperarán la siguiente semana y comenzaremos desde entonces 15 semanas continuas estudiando de forma gratuita. Y bueno, pues ya saben, algunas personas se han colado para fastidiar en el grupo que es abierto, tengan mucho cuidado, nadie los va a buscar para pedirles absolutamente nada, síganse conectando, todo va a ser gratuito. No obstante, evidentemente somos un seminario, vivimos de las ofrendas. Si tú quieres aportar al seminario, mándame un WhatsApp o escríbeme, tú sabes, mi número es el que tiene muchos cuatros y te puedo dar algunas opciones para aportar al seminario. Gracias, hermana Ana, gracias, pastor Andrés San Martín, un gusto escucharte. Saludos para toda la comunidad luterana en el Cono Sur, para tu familia en Chile, y pues que descanses también porque es bastante tarde por allá. Dios les bendiga a todos, gracias por su tiempo. Y mis datos de contacto, si es que los necesitan, consúltenlos. Yo no estoy en el grupo, pero pueden escribirme libremente. Y si lo hacen, sí, pero si lo hacen, por favor, hermanos, escríbanme que me están escribiendo por parte de acá. Soy profesor también de una secundaria en la universidad, entonces tengo muchos alumnos, así que si me escriben soy su alumno, no, el espectro es muy amplio. Así que, por favor, solamente esa salvedad, ya sea para si me necesitan alguna consulta o literatura extra que pueda conseguirles. Ahí les dejé el link, recuerden, en el chat, aunque te lo puedo enviar ahí para que lo reenvíes también, por favor. ¿Cómo no? Sobre seguridad. ¿Cómo no? Les vamos a pasar tu teléfono y la diapositiva. ¿Cómo no, pastor? Ok, a tu servicio. Bendiciones. Señor los bendiga, que descansen. Ana. Dios los bendiga. Gracias, buenas noches a todos.